8 de mayo. ¡Qué día tan maravilloso! Pasé toda la mañana tendida en la hierba, frente a mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la cobija y le da sombra por completo. Me encanta esta región y me gusta vivir acá, porque aquí están mis raíces, esas profundas y delicadas raíces que atan a una persona a la tierra donde nacieron y murieron sus antepasados, que la atan a lo que allí se piensa y a lo que se come, tanto a las costumbres como a las comidas, a las expresiones locales, al acento de los campesinos, a los olores del suelo, de los pueblos y del aire mismo. Me gusta mi casa en la que crecí. Desde mis ventanas veo el Sena fluir, el grande y amplio Sena cubierto de barcos que pasan. A la izquierda, a lo lejos, Rouen, la vasta ciudad de techos azules, bajo la multitud afilada de campanarios góticos. Son innumerables, frágiles o amplios, dominados por la aguja de hierro de la catedral y llenos de campanas que resuenan en el aire azul de las hermosas mañanas. Y qué buen clima el de esta mañana. Como a eso de las 11, un largo convoy de navíos arrastrados por un remolcador desfiló frente a mi reja, y detrás de 2 goletas inglesas, cuya bandera roja ondeaba contra el cielo, venía un extraordinario barco brasileño de 3 mástiles. Era blanquísimo, admirablemente limpio y reluciente. Lo saludé, no sé por qué, pero me dio tanto placer ver ese navío. 12 de mayo. Tengo un poco de fiebre desde hace algunos días. Me siento enferma, o mejor dicho, me siento triste. ¿De dónde vienen esas influencias misteriosas que convierten en desánimo nuestra felicidad y nuestra confianza en angustia? Se diría que el aire invisible, está lleno de desconocidas fuerzas de las que padecemos su cercanía misteriosa. Me despierto llena de alegría, con ganas de cantar en la garganta. ¿Por qué? Bajo a la orilla del río y de pronto, después de un corto paseo, vuelvo desconsolada, como si alguna desgracia me esperara en mi casa. ¿Pero por qué? ¿Fue acaso un escalofrío que rozando mi piel estremeció mis nervios y ensombreció mi alma? ¿Es acaso la forma de las nubes o el color del día, el color de las cosas tan variable que al pasar por mis ojos enturbió mi pensamiento? No lo sé. Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos sin observarlo, todo lo que rozamos sin conocerlo, todo lo que tocamos sin palparlo, todo lo que encontramos sin distinguirlo. ¿Es que acaso tienen en nosotros, en nuestros órganos y a través de ellos, en nuestras ideas, en nuestro corazón mismo quizás, efectos rápidos y sorprendentes e inexplicables? Qué profundo es ese misterio de lo invisible. No podemos sondearlo con nuestros míseros sentidos, con nuestros ojos que no saben percibir ni lo demasiado pequeño, ni lo demasiado grande, ni lo demasiado cercano, ni lo demasiado lejano, ni los habitantes de una estrella, mucho menos los habitantes de una gota de agua. Con nuestros oídos que nos engañan, pues nos transmiten las vibraciones del aire transformadas en notas sonoras. Son las hadas las que logran ese milagro de convertir en ruido ese movimiento, y por esa metamorfosis dan nacimiento a la música, que vuelve melodiosa la agitación muda de la naturaleza. Con nuestro olfato, más tenue que el de un perro, con nuestro gusto, que apenas puede discernir la edad de un vino. Ah, si tuviéramos otros órganos que realizaran para nosotros otros milagros, ¿cuántas más cosas podríamos descubrir a nuestro alrededor? 16 de mayo. Definitivamente estoy enferma. Y me sentía tan bien el mes pasado. Tengo fiebre, una fiebre atroz, o más bien un nerviosismo febril, que hace que mi alma sufra tanto como mi cuerpo. Sin cesar tengo esa sensación espantosa de un peligro amenazante,
esta aprensión de una desgracia inminente o de la muerte que se acerca. Ese presentimiento que es sin duda el ataque de un mal aún desconocido, germinando en mi sangre y en mi carne. 18 de mayo. Vengo de consultar a mi médico, pues ya no podía dormir. Me encontró el pulso acelerado, las pupilas dilatadas, los nervios vibrantes, pero ningún síntoma alarmante. Solo debo darme duchas y tomar bromuro de potasio. 25 de mayo. Ningún cambio. No veo ningún cambio. Mi estado es en verdad extraño. A medida que se aproxima la noche, una inquietud incomprensible me invade, como si la noche ocultara para mí una amenaza terrible. Ceno rápidamente. Después trato de leer algo, pero no entiendo las palabras. Apenas distingo las letras. Entonces camino, de un lado a otro en la sala, con la opresión de un temor confuso e irresistible, el temor al sueño y el temor a la cama. Luego, como a eso de las 10, subo a mi habitación. Apenas entro, doy unas 2 vueltas a la llave y ajusto los cerrojos. Tengo miedo. ¿De qué? Hasta ahora nunca le había temido a nada. Abro los armarios, miro bajo la cama, escucho, ¿pero qué? ¿No es extraño acaso que un simple malestar, tal vez un trastorno de la circulación, la irritación de una red nerviosa, una leve congestión, una pequeña perturbación en el funcionamiento tan imperfecto y tan delicado de nuestra máquina viviente, pueda convertir en melancólico y depresivo a la más alegre de las personas y en cobarde a la más valiente? Después me acuesto y espero el sueño, como se esperaría el verdugo. Espero con espanto su llegada, y mi corazón palpita, y mis piernas tiemblan, y todo mi cuerpo se estremece en el calor de las mantas, hasta el momento en que caigo de golpe en el sueño, como si cayera para ahogarme en un abismo de agua estancada. No lo siento venir, como antes, a ese sueño pérfido escondido cerca de mí, que me acecha, que va a tomarme la cabeza, a cerrarme los ojos, a aniquilarme. Y duermo bastante, 2 o 3 horas. Luego un sueño. No, una pesadilla, algo que me oprime. Sí, siento que estoy acostada y que duermo. Lo siento y lo sé. Y siento también que alguien se me acerca. Me observa, me palpa, se sube a mi cama, se arrodilla sobre mi pecho, toma mi cuello entre sus manos y aprieta con todas sus fuerzas para estrangularme. Y yo me resisto, sometida por esa impotencia atroz que nos paralizan los sueños. Quiero gritar, pero no puedo. Quiero moverme, pero tampoco puedo. Intento con esfuerzos terribles, jadeando, darme vuelta, rechazar a ese ser que me aplasta y me ahoga, pero no puedo. Y de pronto me despierto, enloquecida, bañada en sudor. Enciendo una vela y estoy sola. No sé. Y después de esta crisis, que se repite todas las noches, por fin puedo dormir en calma hasta la aurora. 2 de junio. Mi estado se ha agravado aún más. ¿Qué es lo que tengo entonces? El bromuro no me hace ningún efecto. Las duchas tampoco. Hace un rato, por ejemplo, para cansar mi cuerpo ya tan agotado, fui a dar una vuelta al bosque. En un principio me pareció que el aire fresco, ligero y suave, lleno de olor de las hierbas y de las hojas, vertía en mis venas sangre nueva, una energía nueva en el corazón. De verdad lo sentía. Luego me desvié entre 2 filas de árboles
exageradamente altos, que formaban un techo verde, tupido, casi negro entre el cielo y yo. Cuando de pronto un estremecimiento me invadió, pero no un estremecimiento de frío, sino un extraño estremecimiento de angustia. Aceleré el paso, inquieta por estar sola en ese bosque, atemorizada, sin razón, estúpidamente atemorizada por la profunda soledad. De repente, tuve la sensación de que me seguían, que me pisaban los talones, muy cerca, muy cerca, casi tocándome. Me di vuelta bruscamente. Estaba sola. No vi detrás de mí sino la recta y larga senda, vacía, alta, temiblemente vacía, y se extendía también del otro lado, hasta perderse de vista, toda igual, aterradora. Cerré los ojos. ¿Por qué? No lo sé. Y me puse a girar sobre un talón, muy rápido, como un trompo. Por poco me caigo, y cuando reabrí los ojos, los árboles bailaban, la tierra flotaba. De hecho, tuve que sentarme, y luego no sabía por dónde había venido. Qué extraña situación, extraña situación. No lo sabía en absoluto. Así que me fui a la derecha y regresé al camino que me había llevado al centro del bosque. 3 de junio. La noche fue horrible. Voy a ausentarme durante algunas semanas. Un pequeño viaje. Estoy segura que un pequeño viaje, sin duda, me repondrá. 2 de julio. Regreso. Estoy curada. Por cierto, hice una excursión encantadora. Visité el monte San Michael que no conocía. ¡Qué vista más linda! La ciudad está sobre una colina y me llevaron al jardín público, a los límites de la población. Y grité de asombro. Una bahía enorme se extendía ante mí, hasta donde alcanzaba la vista, entre dos costas apartadas que se perdían a lo lejos entre las brumas, y en medio de esa inmensa bahía amarilla, bajo un cielo de oro y claridad, se elevaba sombrío y puntiagudo un monte extraño en medio de las arenas. El sol acababa de desaparecer, y en el horizonte, aún resplandeciente, se dibujaba el perfil de ese fantástico acantilado, que sostiene en su cima un fantástico monumento. Al amanecer, fui hasta ese lugar. El mar estaba bajo, como la noche anterior, y a medida que me acercaba a ella, veía erguirse ante mí la sorprendente abadía. Luego de varias horas de caminata, alcancé la gran iglesia. Entré a la más admirable morada gótica construida para Dios en la tierra. Enorme, vasta como una ciudad, llena de salas de techos bajos, aplastadas bajo bóvedas y altas galerías que sostienen frágiles columnas. Por supuesto, entré a esa gigantesca joya de granito, ligera como un encaje, cubierta de torres, de esbeltos torreones. Cuando alcancé la cima, le dije al monje que me acompañaba: «Padre, qué bien se debe estar aquí». «Hay mucho viento», respondió. Y nos pusimos a conversar. Y el monje me contó historias, todas las viejas historias del lugar, leyendas, siempre leyendas. Una de ellas me impresionó mucho. Los habitantes del lugar, aquellos del monte, aseguran que por las noches se oyen voces en la playa, y que luego se oye el balido de 2 cabras, una con voz fuerte, la otra con voz débil. Los incrédulos afirman que son los gritos de los pájaros marinos, que unas veces parecen balidos y otras quejas humanas. Pero los pescadores rezagados juran haber encontrado entre 2 mareas, alrededor del pequeño pueblo, arrojado tan lejos del mundo, a un viejo pastor, rodeado por las dunas, al que no se le ve nunca la cabeza, tapada con su capa, y que conduce caminando ante ellos a un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer.
ambos con largos cabellos blancos y hablando sin cesar, peleándose en una lengua desconocida, y luego dejando de gritar de repente, para bailar con todas sus fuerzas. ¿Usted cree en eso?, le dije al monje. No lo sé, murmuró. Si existieran en la tierra otros seres, proseguí, distintos de nosotros, ¿no los conoceríamos desde hace tiempo? ¿No los habría visto usted? ¿No los habría visto yo? ¿Es que acaso vemos la 100.000ª parte de lo que existe?, me respondió. Mire el viento, por ejemplo, que es la mayor fuerza de la naturaleza, que derriba a los hombres, derrumba los edificios, arranca los árboles de raíz, que levanta montañas de agua en el mar, destruye los acantilados y lanza contra los arrecifes a los grandes navíos. El viento que mata, que silba, que gime, que muge. ¿Usted lo ha visto y puede verlo? Y sin embargo existe. Y ante ese razonamiento yo simplemente callé. Este hombre era un sabio, o quizás un tonto, no lo sé. No podría haberlo afirmado con certeza, pero callé. Lo que estaba diciendo, yo lo había pensado con frecuencia. 3 de julio. Dormí mal, dormí pésimo. Sin duda aquí hay una influencia febril, pues mi cochero sufre del mismo mal que yo. Al llegar a casa ayer, noté su palidez singular. ¿Qué le pasa, Juan?, le pregunté. Me pasa que ya no puedo descansar, señora. Mis noches consumen mis días. Siento que algo me domina, como un hechizo. Solo él se siente mal. Los otros sirvientes están bien. Pero la verdad es que tengo miedo de recaer. 4 de julio. Definitivamente he recaído. Mis antiguas pesadillas vuelven. Esta noche sentí a alguien inclinado sobre mí, quien con su boca sobre la mía bebía mi vida entre mis labios. Sí, la extraía por mi garganta, tal como lo habría hecho una sanguijuela. Luego se levantó saciado, y yo me desperté tan lastimada, destrozada, aniquilada, no podía ni moverme. Si esto continúa unos días más, sin duda me iré de nuevo. 5 de julio. ¿Habré perdido la razón? Lo que pasó, lo que vi anoche, es tan extraño que mi mente se confunde cuando pienso en ello. Tal como lo hago cada noche, había cerrado la puerta con llave. Luego, sedienta, tomé medio vaso de agua, y por casualidad me fijé en que la jarra estaba llena hasta la tapa de cristal. Me acosté enseguida, y caí en uno de mis sueños espantosos, del que fui expulsada cerca de 2 horas después con una sacudida aún más horrible. Imagínense a una mujer dormida, a quien asesinan, y que se despierta con un cuchillo en el pulmón, y que agoniza cubierta de sangre, y que ya no puede respirar, y que va a morir, y que no comprende. Así me siento. Cuando finalmente recuperé la conciencia, tuve sed de nuevo. Encendí una vela y fui hacia la mesa en la que estaba la jarra. La levanté, inclinándola sobre el vaso, pero nada salió. Estaba vacía. Estaba completamente vacía. Al principio no entendía nada. Y luego de repente sentí una emoción tan terrible que tuve que sentarme. O mejor dicho, caí en una silla. Luego me incorporé de un salto para mirar a mi alrededor. Después, otra vez me senté, abrumada de asombro y de miedo ante el cristal transparente. Lo contemplaba con la mirada fija, intentando adivinar. Mis manos temblaban. ¿Quién se había bebido esa agua? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Yo? Yo, sin duda. Solo pude haber sido yo. Entonces era sonámbula. Vivía sin saberlo esa doble vida misteriosa que nos hace dudar si hay 2 seres en nosotros,
o si un ser ajeno, desconocido e invisible, posee por momentos, cuando nuestra alma está embotada, nuestro cuerpo cautivo, que obedece a ese otro ser, como a nosotros mismos, o quizás más que a nosotros mismos. Oh, ¿quién comprenderá mi angustia espantosa? ¿Quién comprenderá la emoción de una mujer, cuerda, bien despierta, totalmente razonable, y que mira horrorizada a través del vidrio de una jarra, un poco de agua desaparecida mientras dormía? Y me quedé así hasta el amanecer, sin atreverme a volver a mi cama. 6 de julio. Me estoy volviendo loca. Otra vez se bebieron toda la jarra anoche, o mejor dicho, me la bebí. ¿Pero soy yo? ¿Realmente soy yo? ¿Quién será? ¿Quién? Oh, Dios mío, me estoy volviendo loca. ¿Qué puedo hacer? 10 de julio. Acabo de hacer unas pruebas sorprendentes. Y definitivamente estoy loca. Pero aun si fuera así. El 6 de julio, antes de acostarme, puse en la mesa vino, leche, pan y fresas. Bebieron, o bebí, no sé, toda el agua y un poco de leche. No tocaron ni el vino ni el pan, las fresas tampoco. El 7 de julio repetí la misma prueba y que dio el mismo resultado. El 8 de julio suprimí el agua y la leche. No tocaron nada. El 9 de julio volví a poner sobre la mesa solo el agua y la leche, teniendo cuidado de envolver las jarras con telas de muselina blanca y até las tapas. Luego me froté con grafito los labios, las manos y me fui a acostar. El invencible sueño se apoderó de mí, seguido pronto por el atroz despertar. No me había movido. Mis sábanas no tenían manchas. Me precipité hacia la mesa. Las telas que envolvían las botellas habían permanecido inmaculadas. Desaté los cordones, palpitando de miedo. Se habían bebido toda el agua. Se habían bebido toda la leche. Dios mío. Mi Dios. En un rato me voy a París. 12 de julio. París. Al fin París. Así que había perdido la cabeza los últimos días. Tal vez solo fui un juguete de mi imaginación nerviosa, a menos que realmente sea sonámbula, o que haya sufrido una de esas influencias comprobadas, pero inexplicables hasta ahora, que llaman sugestiones. En todo caso, mi extravío, lo admito, rayaba en la demencia. Afortunadamente, 24 horas en París fueron suficientes para recuperarme. Ayer, después de ir de compras y hacer unas visitas que le dieron a mi alma un aire nuevo y revitalizante, terminé mi noche en el Teatro Francés. Se presentaba una obra de Alejandro Dumas hijo, y ese carácter vivaz y poderoso terminó de curarme. En efecto, la soledad es peligrosa para las personas que piensan demasiado. Necesitamos a nuestro alrededor personas que piensen, que hablen. Cuando estamos solos mucho tiempo, llenamos el vacío de fantasmas. Volví al hotel muy contenta, y mientras me codeaba con la multitud, pensaba, no sin ironía, en mis terrores, en mis suposiciones de la semana pasada. Porque sí, lo admito, creí que un ser invisible vivía bajo mi techo. Qué débil es nuestra mente. Y se alarma y se pierde tan rápido, sobre todo cuando un hecho incomprensible nos impresiona. En vez de llegar a una conclusión tan simple diciendo no lo entiendo porque la causa se me escapa, imaginamos de inmediato misterios espantosos y fuerzas sobrenaturales.
14 de julio. Fiesta de la República. Paseé por las calles de París. Los fuegos artificiales y las banderas me divertían como a una niña, aunque es muy tonto estar contenta en una fecha determinada por decreto del gobierno. El pueblo es un rebaño imbécil, unas veces estúpidamente paciente y otras ferozmente rebelde. Le dicen diviértate y se divierten. Le dicen ve a luchar contra el vecino y van a luchar. Le dicen vota por el emperador y votan por el emperador. Y después le dicen ahora te toca votar por la república y votan por la república. Quienes lo dirigen son igualmente idiotas, pero en lugar de obedecer a los hombres, obedecen a principios, que no pueden ser sino ingenuos, estériles y falsos, por el mismo hecho de que son principios, es decir, ideas consideradas ciertas e inmutables. Ciertas e inmutables en este mundo donde no se está seguro de nada, ya que la luz es una ilusión, ya que el ruido es una ilusión, y todo es una ilusión. 16 de julio. Ayer vi cosas que me perturbaron demasiado. Cenaba donde mi prima y conocí en su casa a dos jóvenes mujeres, una de ellas casada con un médico, que se dedica muy activamente a las enfermedades nerviosas y las manifestaciones extraordinarias que por estos días dan lugar a los experimentos sobre el hipnotismo y la sugestión. Nos contó detenidamente los resultados prodigiosos obtenidos por médicos de distintas escuelas. Y los hechos que describió me parecieron tan extraños que me declaré totalmente incrédula. Estamos, afirmaba ella, a punto de descubrir uno de los secretos más importantes en esta tierra, ya que por supuesto también hay otros importantes allá, en las estrellas. Desde que el ser humano piensa, desde que sabe expresar y escribir su pensamiento, se ha sentido rozado por un misterio impenetrable, inaccesible para sus sentidos burdos e imperfectos, y ha tratado de suplir, mediante el esfuerzo de su inteligencia, la impotencia de sus órganos. Cuando esa inteligencia permanecía todavía en un estado rudimentario, esa obsesión por los fenómenos invisibles adoptó formas banalmente aterradoras. De ahí nacieron las creencias populares en lo sobrenatural, las leyendas sobre las almas en penas, las hadas, los gnomos, los aparecidos, e incluso me atrevería a decir que la leyenda de Dios. Porque nuestras concepciones de obrero creador, de cualquier religión que provengan, son en realidad las invenciones más mediocres, más estúpidas, más inaceptables que han salido del cerebro atemorizado de los seres humanos. No hay nada más cierto que estas palabras de Voltaire. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. Pero desde hace un poco más de un siglo, parece que presintiéramos algo nuevo. Mi prima, quien también es muy incrédula, sonreía, solo sonreía. Hasta que el doctor dijo: ¿Quisiera que trate de dormirla? Sí, dijo ella, me parece bien. Mi prima se sentó en un sillón y el médico comenzó a mirarla fijamente, fascinándola. Yo de repente me sentí un poco inquieta, con el corazón palpitante y un nudo en la garganta. Veía los ojos de mi prima entornarse, su boca crisparse, su pecho jadear. Al cabo de 10 minutos estaba dormida. Póngase detrás de ella, me dijo el médico. Y me senté detrás. Él le puso entre las manos una tarjeta de visita diciéndole: Esto es un espejo. ¿Qué ve en él? Veo a mi prima, respondió ella. ¿Qué está haciendo? Tocándose el cabello. ¿Y ahora? Se saca una fotografía del bolsillo. ¿Qué aparece en la fotografía? Ella. Todo era cierto. Esa misma noche me acababan de entregar esa fotografía en el hotel.
Estaba sorprendida. Así que en esa tarjeta, en esa cartulina blanca, ella veía como si viera en un espejo. Las demás personas aterrorizadas decían: «Basta, basta, basta», pero el doctor ordenó: «Mañana se levantará a las 8. Después irá a ver a su prima en su hotel y le suplicará que le preste 5.000 francos que su marido le ha pedido y que le reclamará en su próximo viaje». Y más tarde la despertó. De camino al hotel, solo pensaba en esa curiosa sesión y me asaltaron dudas, pero ninguna sobre la absoluta, sobre la indudable buena fe de mi prima, a la que conocía como a una hermana desde la infancia, sino sobre un posible engaño del doctor. ¿No disimularía acaso en su mano un espejo que le mostraba a la joven dormida, al mismo tiempo que su tarjeta de visita? Podría ser perfectamente, ya que los prestidigitadores profesionales hacen cosas mucho más raras. Subí a mi recámara y me acosté. Pero esa mañana, hacia las 8:30, me despertó mi ayuda de cámara y me dijo: «Aquí está la señora Sablé, que pide hablar enseguida con usted». Me vestí rápidamente y la recibí. Se sentó muy alterada, con los ojos bajos y sin levantarse el velo, y me dijo: «Querida prima, tengo que pedirte un gran favor». «¿De qué se trata, prima?» «Me incomoda mucho decírselo, pero tengo que hacerlo, lo necesito. Necesito absolutamente 5.000 francos». «¿Cómo?», dije yo. «¿Usted?» «Sí, yo, o más bien mi marido, que me ha encargado que los consiga». Yo estaba tan asombrada que solo podía balbucear mis respuestas. Me preguntaba si ella y el doctor no se estaban burlando de mí, si esto no se trataba acaso sino de una simple broma, preparada con antelación y muy bien ejecutada. Pero al mirarla con atención, todas mis dudas se disiparon. Mi prima temblaba de angustia. Tan vergonzoso le resultaba este proceso, y comprendí que los sollozos se acumulaban en su garganta. Sabía que ella era muy rica, y continué: «¿Cómo así? ¿Su marido no dispone acaso de 5.000 francos? ¿Está usted segura de que él le encargó que me los pidiera?» Ella dudó durante algunos segundos, como si hiciera un gran esfuerzo por buscar en su memoria, y después respondió: «Sí, sí, estoy segura». «¿Le ha escrito?» Ella dudó de nuevo, reflexionando. Intuí el esfuerzo torturador de su pensamiento. Claramente no sabía. Lo único que sabía era que debía pedirme prestados 5.000 francos para su marido. Entonces ella se atrevió a mentir. «Sí, me escribió». «¿Cuándo?», dije yo. «Anoche usted no me dijo nada». «Recibí su carta esta mañana», dijo ella. «A ver, ¿puede mostrármela?» «No, no puedo. Contiene cosas íntimas, demasiado personales. Así que la quemé». Entonces su marido se endeuda. Dudó otra vez y después murmuró: «No lo sé». «Es que en este momento no dispongo de 5.000 francos, mi querida prima», le dije bruscamente. Lanzó una especie de grito de dolor. «Oh, prima mía, le ruego que los consiga». Se exaltaba, unía las manos como si me estuviera rogando. Escuchaba cómo su voz cambiaba de tono, lloraba y tartamudeaba, acosada, dominada por la orden irresistible que había recibido. «Se lo suplico, prima, si supiera cómo sufro, los necesito hoy». Finalmente sentí lástima por ella y le dije: «Los tendrá pronto, se lo juro». «Oh, gracias», exclamó. «Gracias, gracias. Qué bondadosa es usted». «¿Por casualidad se acuerda de lo que ocurrió anoche en su casa?», proseguí. «Sí, claro».
¿Se acuerda de que el doctor le hipnotizó? Sí, dijo ella. Pues bien. Él le ordenó que viniera esta mañana a pedirme prestado 5.000 francos, y en este momento usted obedece a esa sugestión. Reflexionó durante algunos segundos y respondió: Pero es mi marido el que los pide. Durante una hora intenté convencerla, pero no pude lograrlo. Cuando se fue, corrí a donde el doctor. Justo él iba saliendo, pero se detuvo y me escuchó. Después dijo: ¿Está usted convencido ahora? Sí, dije yo, tengo que estarlo. Vamos entonces a casa de su pariente. Mi prima dormitaba en un sillón reclinable, rendida por el cansancio. El médico le tomó el pulso, la miró un rato, con una mano levantada hacia sus ojos, los que ella cerró poco a poco ante la fuerza irresistible de ese poder magnético. Una vez que estuvo dormida, el doctor dijo: Su marido ya no necesita los 5.000 francos, por lo tanto olvidará que le rogó a su primo que se los prestara. Y si él le habla de eso, usted no comprenderá. Luego la despertó. Yo saqué una billetera del bolsillo. Aquí tiene, mi querida prima, lo que me pidió esta mañana. Ella se sorprendió tanto que no me atreví a insistir. Sin embargo, intenté refrescarle la memoria, pero ella negó con energía, creyendo que me burlaba de ella, y al final estuvo a punto de enojarse. Eso es todo lo que sucedió. Acabo de regresar al hotel, y esta experiencia me ha conmovido tanto que no he sido capaz de almorzar. 19 de julio. Muchas personas a quienes les he contado esta aventura se han burlado de mí. La verdad, ya no sé qué pensar. 21 de julio. Fui a cenar. Luego pasé la noche en el baile de los remeros. Y definitivamente todo depende de los lugares y de los ambientes. Creer en lo sobrenatural en este lugar sería el colmo de la locura. Pero, ¿y si estuviera en otro lugar? He de admitir que las personas somos influenciadas por lo que nos rodea. En fin, regresaré a mi casa la próxima semana. 30 de julio. Ayer regresé a casa. Hasta el momento todo va bien. 2 de agosto. Nada nuevo. Hace un tiempo espléndido. Paso mis días viendo fluir el río Sena. 4 de agosto. Hay peleas entre mis sirvientes. Aseguran que por la noche se rompen los vasos en los armarios. El ayuda de cámara acusa a la cocinera, quien acusa a la lavandera, quien acusa a los otros dos. No sé quién es el culpable. ¿Quién podría saber? 6 de agosto. Esta vez no estoy loca. He visto. No puedo ya dudar. Lo he visto. Todavía siento frío hasta en las uñas. Todavía siento miedo hasta la médula. He visto. Me paseaba a las 12 de la tarde a pleno sol por mis rosales, cuando me detuve a contemplar una adelfa que contenía 3 flores preciosas, y vi claramente muy cerca de mí que el tallo de una de esas rosas se doblaba, como si una mano invisible lo hubiera retorcido, y luego se rompió, como si esa misma mano lo hubiera cortado. Después la flor se elevó, siguiendo la curva que habría descrito un brazo al llevársela hacia la boca, y permaneció suspendida en el aire transparente, totalmente sola, inmóvil, como una aterradora mancha roja a 3 pasos de mis ojos. Enloquecida me lancé sobre ella para tomarla, pero no encontré nada. Había desaparecido. En ese momento me atrapó una rabia furiosa contra mí misma, pues no le está permitido a una mujer razonable y seria tener semejantes alucinaciones. Pero, ¿se trataba acaso de una alucinación?
Me volví para buscar el tallo y lo encontré inmediatamente en el arbusto, recién cortado, entre las 2 otras rosas que habían permanecido en la rama. Entonces regresé a mi casa con el alma conmocionada porque estoy segura, ahora estoy segura, 100% segura, como lo estoy de la alternancia de los días y de las noches, de que existe cerca de mí un ser invisible, que se alimenta de leche y de agua, que puede tocar las cosas, tomarlas y cambiarlas de sitio. Un ser dotado por consiguiente de una naturaleza material, aunque imperceptible para nuestros sentidos, y que habita en mi casa, conmigo, como yo. 7 de agosto. Dormí tranquila. Bebió el agua de mi jarra, pero al menos no perturbó mi sueño. Me pregunto si estoy loca. Hace un rato, al pasearme a pleno sol por la orilla del río, me entraron dudas sobre mi razón. Ya no son dudas vagas como las que había tenido hasta ahora, sino dudas precisas, absolutas. Y es que yo he visto locos, he conocido algunos que seguían siendo inteligentes, lúcidos, perspicaces incluso, sobre todas las cosas de la vida, excepto en un punto. Hablaban de todo con claridad, con agilidad y con profundidad, pero de pronto su pensamiento chocaba contra el escollo de su locura, se hacía pedazos, se desparramaba y se hundía en ese océano espantoso y furioso, lleno de olas saltarinas, de neblinas, de borrascas que llaman demencia. Desde luego, me creería loca, absolutamente loca, si no fuera consciente, si no conociera perfectamente mi estado, si no lo sondeara y analizara con completa lucidez. Aunque quizás podría haberse producido en mi cerebro un trastorno diferente, desconocido, uno de esos trastornos que hoy los fisiólogos intentan descubrir y precisar. Y ese trastorno habría producido en mi mente, en el orden y la lógica de mis ideas, una grieta profunda. No lo sé. Algo similar sucede en los sueños, que nos pasean entre las fantasmagorías más inverosímiles, sin que nos sorprendamos, porque el aparato de verificación y el sentido del control están adormecidos, mientras que la facultad imaginativa vela y trabaja. ¿No podría ser quizás que una de las imperceptibles piezas del teclado cerebral se encontrara paralizada dentro de mí? Lo digo porque hay personas que a causa de un accidente pierden la memoria de los nombres propios, o de los verbos, o de los números, o solamente de las fechas. Hoy se ha demostrado la ubicación de todas las partes del pensamiento. Por lo tanto, no sería sorprendente que en este momento mi facultad de controlar la irrealidad de ciertas alucinaciones se encuentre perturbada dentro de mí. Y bueno, mientras caminaba por la orilla del río, solo pensaba en esto. Mientras tanto, el sol cubría de claridad el río, hacia la tierra deliciosa, colmando mi mirada de amor por la vida, por las golondrinas, cuya agilidad es una alegría para mis ojos, por las hierbas de la ribera, cuyo murmullo es un placer para mis oídos. Sin embargo, poco a poco, me invadía un malestar inexplicable. Me parecía que una fuerza oculta me aletargaba, me detenía, me impedía ir más lejos, me impulsaba hacia atrás. Sentía esa necesidad dolorosa de regresar a casa, esa necesidad que nos oprime cuando hemos dejado en ella a un enfermo amado y nos asalta el presentimiento de que se ha agravado. Regresé entonces a mi pesar, segura de que iba a encontrar en mi casa una mala noticia, una carta o un telegrama. Pero no había nada, y quedé más sorprendida y más inquieta aún que si hubiera tenido de nuevo alguna visión fantástica. 8 de agosto. Pasé una noche espantosa. Ya no se manifiesta, pero lo siento cerca de mí.
espiándome, mirándome, entrando dentro de mí, dominándome. Y es aún más temible al ocultarse así, que si se revelara su presencia invisible y constante por medio de fenómenos sobrenaturales. Aún así, dormí. 9 de agosto. Nada, pero tengo miedo. 10 de agosto. Nada. ¿Qué pasará mañana? 11 de agosto. Todavía nada. Ya no puedo quedarme aquí con este temor y este pensamiento que han entrado en mi alma. Me voy. 12 de agosto. 10 de la noche. Durante todo el día he querido irme, pero no he podido. Quise realizar ese acto de libertad tan fácil, tan simple, salir, subir a mi coche para ir a otro lugar, pero no he podido. ¿Por qué? 13 de agosto. Cuando uno sufre ciertas enfermedades, parece que todos los mecanismos del ser físico están rotos, todas las energías aniquiladas, todos los músculos flojos, los huesos que se han vuelto blandos como la carne y la carne líquida como el agua. Experimento esto en mi ser mortal, de una forma extraña y desoladora. Ya no tengo ninguna fuerza, ningún ánimo, ningún dominio de mí misma, ningún poder, ni siquiera para poner en marcha mi voluntad. Ya no tengo dominio de mí. Ya no pienso por mí misma, pero alguien lo hace por mí, y yo obedezco. 14 de agosto. Estoy perdida. Alguien posee mi alma y la gobierna. Alguien ordena todos mis actos, todos mis movimientos, todos mis pensamientos. Ya no soy nada en mí misma. No soy más que una espectadora esclava y aterrada por todas las cosas que hago. Deseo salir, irme, pero no puedo. Él no quiere. Y me quedo abrumada, temblorosa, en el sillón donde me mantiene sentada. Solo quiero levantarme, incorporarme para creer que aún soy dueña de mí misma, pero no puedo. Estoy anclada en mi asiento, y mi asiento está pegado al suelo de tal manera que ninguna fuerza nos levantaría. Luego, de pronto, tengo que ir al fondo de mi jardín a recoger fresas y comerlas, y voy. Recojo fresas y me las como. Dios mío, ¿habrá un Dios? Y si lo hay, libérame, por favor, sálvame, ayúdame, perdón, piedad de mí, misericordia, sálvame. Qué sufrimiento, qué tortura, qué horror. 15 de agosto. En efecto, así, tal cual, es como estaba poseída y dominada mi pobre prima, cuando fue a pedirme los 5.000 francos prestados. Obedecía a una voluntad extraña que había entrado en ella, como otra alma parásita y dominadora. ¿Es que acaso se va a acabar el mundo? Pero, ¿quién es el ser invisible que me gobierna? ¿Es incognoscible? ¿Es merodeador de una raza sobrenatural? ¿Es que acaso los invisibles existen? Y entonces, ¿cómo es que desde el origen del mundo aún no se había manifestado de una forma precisa como lo hacen ahora conmigo? Nunca he leído nada parecido a lo que ha sucedido en mi casa. Oh, si pudiera abandonarla, si pudiera irme y huir y no regresar, me salvaría, pero no puedo. 16 de agosto. Hoy pude escaparme durante 2 horas, como una prisionera que encuentra abierta por casualidad la puerta de su calabozo. Sentí que era libre de repente y que él estaba lejos. Ordené que engancharan mi vehículo rápidamente y me dirigí a otro lugar. Qué alegría el poder dominar mi cuerpo y que éste obedezca. Hice que nos detuviéramos frente a la biblioteca
y pedí que me prestaran un gran tratado sobre los habitantes desconocidos del mundo antiguo y moderno. Luego, en el momento en que subí de nuevo al coche, quise decir, «a la estación del tren», y grité. No dije, sino que grité, con una voz tan fuerte que los transeúntes volvieron la cabeza. «¡A la casa!» Y enseguida me desplomé enloquecida de angustia sobre el cojín de mi carruaje. El ser de nuevo me había encontrado y poseído. 17 de agosto. ¡Oh, qué noche! ¡Qué noche! Y sin embargo me parece que debería alegrarme. Leí hasta la 1 de la mañana. Hermann Herstós, doctor en filosofía y en teogonía, escribió la historia y las manifestaciones de todos los seres invisibles que merodean en torno al hombre y que él ha soñado. Describe sus orígenes, su dominio, su poder, pero ninguno de ellos se parece al que me atormenta. Se diría que el ser humano, desde que piensa, ha presentido y temido a un ser nuevo, más fuerte que él, quizás su sucesor en este mundo, y que al sentirlo cercano y no poder prever la naturaleza de ese amo, ha creado, en su terror, todo el mundo fantástico de los seres ocultos y fantasmas nacidos del miedo. Entonces, después de haber leído hasta la 1 de la mañana, enseguida fui a sentarme frente a la ventana abierta para refrescar mi frente y mi pensamiento con el viento tranquilo de la oscuridad. ¡Qué buen tiempo hacía! El aire era tibio. Cuánto me hubiera gustado esa noche en otros tiempos. No había luna. En lo alto del cielo negro, las estrellas titilaban temblorosas. ¿Quién habita en esos mundos? ¿Qué formas, qué seres vivos, qué animales, qué plantas hay allá? ¿Habrán acaso seres pensantes en esos universos lejanos? ¿Sabrán más que nosotros? ¿Podrán más que nosotros? ¿Qué verán que nosotros no conocemos en absoluto? Uno de estos días, uno de ellos atravesará el espacio y aparecerá en nuestra tierra para conquistarla. ¿Será eso posible? Tal como antiguamente los normandos atravesaban el mar para esclavizar a los pueblos más débiles. Somos tan inválidos, tan indefensos, tan ignorantes, tan pequeños. Nosotros, en este trozo de barro que gira disuelto en una gota de agua. Finalmente me adormecí fantaseando así ante el viento fresco de la noche. No obstante, después de haber dormido alrededor de 40 minutos, volví a abrir los ojos sin hacer un movimiento, despertada por no sé qué emoción confusa y extraña. Al principio no vi nada. Luego, de pronto, me pareció que una página del libro que había quedado abierto sobre la mesa acababa de pasarse sola. Por la ventana no había entrado ningún soplo de aire. Quedé sorprendida y esperé. Al cabo de unos 4 minutos, sí, lo vi con mis ojos, que otra página se levantaba y caía sobre la anterior, como si un dedo la hubiera hojeado. Mi sillón estaba vacío, parecía vacío, pero comprendí que él estaba ahí, sentado en mi lugar, y que leía. Con un brinco furioso, un brinco de animal sublevado que va a destripar a su domador, atravesé mi cuarto para atraparlo, para extinguirlo, para matarlo. Pero el asiento, antes de haberlo alcanzado, se volcó como si alguien hubiera huido delante de mí. La mesa se tambaleó, la lámpara cayó y se apagó, y la ventana se cerró, como si un malhechor sorprendido se hubiera lanzado a la noche, agarrando con ambas manos los postigos. Así que había huido, había sentido miedo, miedo de mí, él. Entonces, mañana o después, o un día cualquiera, podría tenerlo bajo mis puños y aplastarlo contra el suelo. ¿Es que acaso algunas veces los perros no muerden y no degüellan a sus amos? 18 de agosto. He meditado durante todo el día. Y sí, voy a obedecerle.
Seguiré sus impulsos, cumpliré todos sus deseos, me mostraré humilde, sumisa, cobarde. Él es el más fuerte. Pero llegará un momento. Llegará un momento. 19 de agosto. Lo sé, lo sé, lo sé todo. Acabo de leer esto en la revista del Mundo Científico. Dice así. Nos llega una noticia bastante curiosa de Río de Janeiro. Una locura, una epidemia de locura, comparable con las demencias contagiosas que afectaron a los pueblos de Europa en la Edad Media. Hace estragos en este momento en la provincia de Sao Paulo. Los habitantes enloquecidos dejan sus casas, huyen de sus pueblos, abandonan sus cultivos, se dicen perseguidos, poseídos, gobernados, como un rebaño humano por seres invisibles, aunque tangibles, especies de vampiros que se alimentan de sus vidas durante el sueño y que además beben agua y leche, sin tocar al parecer ningún otro alimento. El señor profesor, don Pedro Enríquez, acompañado por varios sabios médicos, partió a la provincia de Sao Paulo con el fin de estudiar sobre el terreno los orígenes y las manifestaciones de esta sorprendente locura, y de proponer al emperador las medidas que le parezcan las más adecuadas para devolver la razón a estas poblaciones en estado de delirio. Oh, recuerdo el bello barco brasileño de 3 mástiles que pasó frente a mi ventana recorriendo el río Sena, el pasado 8 de mayo, y lo encontré tan bonito, tan blanco, tan alegre. El ser iba en él, llegando de allá donde nació su raza, y me vio mi casa blanca también, y saltó del navío a la orilla. ¡Oh, Dios mío! Por fin entiendo todo. Ahora lo sé. Me doy cuenta. El reinado del hombre ha terminado. Y es que ha llegado ese ser en el que se basan los primeros terrores de los pueblos ingenuos. Ese al que exorcizaban los sacerdotes inquietos, al que invocaban los brujos en las noches sombrías, sin verlo todavía aparecer. Ese a quien los presentimientos de los dueños pasajeros del mundo le atribuyeron todas las formas monstruosas o graciosas de los gnomos, los espíritus, los genios, las hadas, los duendes. Tras las burdas concepciones del espanto primitivo, los seres humanos más perspicaces lo han presentido más claramente. Y desde hace ya 10 años, los médicos han descubierto de una manera precisa la naturaleza de su poder, incluso antes de que él mismo lo hubiera ejercido. Han jugado con esa arma del Señor Nuevo, el dominio de una misteriosa voluntad sobre el alma humana esclavizada. Lo han incluso llamado magnetismo, hipnotismo, sugestión y yo qué sé. Los he visto divertirse como niños imprudentes con ese horrible poder. ¡Ay de nosotros! ¡Ay del hombre! Ha llegado. Él, ¿cómo se llama? Él. Me parece que me grita su nombre. Y no lo entiendo. Él. Sí, lo grita. Escucho. No puedo. Repite. Él. Orla. Entendí. Sí, lo entendí. El Orla. Es él. El Orla ha llegado. ¡Oh! El buitre se comió a la paloma. El lobo se comió a la oveja del león. Devoró al búfalo de cuernos agudos. El hombre mató al león con la flecha, con la espada, con la pólvora. Pero el Orla hará con el hombre lo que hicimos con el caballo y el buey. Su cosa, su servidor y su alimento, con el solo poder de la voluntad. ¡Ay de nosotros! ¡Pobres de nosotros! Sin embargo, algunas veces el animal se rebela y mata a quien lo domó. Yo también quiero, yo podría. Pero es necesario conocerlo, tocarlo, verlo. Los sabios dicen que el ojo del animal, tan diferente al nuestro, no distingue igual que el nuestro. Por tanto, mis ojos no pueden distinguir al recién llegado que me oprime. ¿Por qué? ¡Oh, por qué! Y es que me acuerdo de las palabras del monje del monte de San Michael. Él dijo, ¿acaso vemos la 100.000ª parte de lo que existe? Y yo seguía meditando. Mi ojo es tan débil, tan imperfecto, que ni siquiera distingue los cuerpos sólidos si son transparentes como el vidrio. Si un vidrio sin un marco se interpusiera en mi camino, chocaría contra él.
Tal como el pájaro que entra en una habitación, se rompe la cabeza chocando contra las ventanas. Mil cosas engañan y confunden a nuestros ojos. ¿Qué tiene entonces de sorprendente que el ojo no sepa percibir un cuerpo nuevo al que la luz atraviesa? Un ser nuevo, ¿por qué no? Seguramente tenía que venir. ¿Por qué seríamos nosotros los últimos? No nos dimos cuenta, no lo vimos venir, tal como los demás creados antes de nosotros no vieron venir a la especie que lo sucedería. Creo que esto es porque su naturaleza es más perfecta, su cuerpo más sutil y más perfecto que el nuestro. Nuestro cuerpo es tan débil, tan torpemente concebido, abarrotado de órganos siempre fatigados, siempre forzados, como mecanismos demasiado complejos. Nuestro cuerpo vive como una planta, como un animal, alimentándose a duras penas de aire, hierba y carne. Es una máquina animal, víctima de las enfermedades, de las deformaciones, de las putrefacciones. Nuestro cuerpo es una máquina que se ahoga, está mal ajustada, es ingenua, extraña, ingeniosamente mal hecha. Es una obra burda, es un esbozo de un ser que podría volverse inteligente y soberbio. Somos unos cuantos, tan pocos en este mundo, desde la ostra hasta el hombre. ¿Por qué no habría de existir una especie más? ¿Por qué no también otros árboles con flores inmensas, deslumbrantes, que perfumen regiones enteras? ¿Por qué no otros elementos además del fuego, el aire, la tierra y el agua? Son cuatro, solo cuatro, esos padres proveedores de los seres. ¡Qué lástima! ¿Por qué no son 40, 400, 4000? Qué pobre, qué mezquino, miserable es todo. Avaramente dado, secamente inventado, torpemente hecho. Oh, el elefante, el hipopótamo, cuánta gracia tienen. El camello, qué elegancia. Pero dirán ustedes, la mariposa, una flor que vuela. Pues yo sueño con una que fuera tan grande como 100 universos, con alas de las que no puedo ni siquiera expresar la forma, la belleza, el color y el movimiento. Pero yo la veo, va de estrella en estrella, refrescándolas y perfumándolas con el soplo armonioso y ligero de su vuelo. Y los pueblos de allá arriba la mirarán pasar, extasiados y maravillados. ¿Qué es lo que me pasa? Es el Orla, que me obsesiona, que me hace pensar estas locuras. Está en mí, se convierte en mi alma. Lo mataré. 19 de agosto. Lo mataré. Lo he visto. Anoche me senté en mi mesa y fingí que escribía con una gran atención. Sabía que vendría a merodear a mi alrededor, muy cerca, tan cerca que quizás podría tocarlo y atraparlo. Y entonces tendría la fuerza de los desesperados. Tendría mis manos, mis rodillas, mi pecho, mi frente, mis dientes para estrangularlo, aplastarlo, morderlo, despedazarlo. Y lo acechaba con todos mis sentidos sobreexcitados. Había encendido las 2 lámparas y las 8 velas de la chimenea, como si con esa claridad hubiera podido descubrirlo. Frente a mí, la cama, una vieja cama de roble con columnas. A la derecha, la chimenea. A la izquierda, la puerta cerrada con cuidado, tras haberla dejado abierta un buen rato, con el fin de atraerlo. Detrás de mí, un armario con espejo altísimo, que cada día me servía para vestirme y arreglarme, y en el que tenía la costumbre de mirarme de pie a cabeza cada vez que pasaba frente a él. Entonces fingí escribir para engañarlo, pues él también me espiaba. Y de pronto estuve segura de que él leía por encima de mi hombro, que estaba ahí, rozándome la oreja. Y me levanté.
con las manos extendidas, dando la vuelta tan rápido que estuve a punto de caer. Y entonces se veía como si fuera pleno día. Y no me vi en el espejo. El espejo estaba vacío, claro, profundo, lleno de luz, pero mi imagen no aparecía en él. Y estaba enfrente de él, pero no aparecía. Veía el cristal limpio de arriba a abajo, y miraba esto con ojos enloquecidos. Y ya no me atrevía a avanzar, ya no me atrevía a hacer ningún movimiento, aunque sentía perfectamente que él estaba ahí. Pero que se iba a escapar otra vez, él, con su cuerpo imperceptible, que había devorado mi reflejo. ¡Cuánto miedo tuve! ¡Cuánto miedo! Luego, de pronto, comencé a percibirme, entre una bruma, en el fondo del espejo, entre una bruma, como a través de una capa de agua. Y me parecía que esa agua se deslizaba lentamente de izquierda a derecha, haciendo más precisa mi imagen, segundo a segundo. Era como el final de un eclipse. Lo que me ocultaba no parecía poseer contornos claramente definidos, sino una especie de transparencia opaca, que se aclaraba poco a poco. Finalmente, después de un tiempo, pude distinguirme completamente, como lo hago todos los días al mirarme. Lo había visto. Me ha quedado el espanto, el miedo, el susto, que todavía me hace estremecer. 20 de agosto. Matarlo. ¿Y cómo? Si ni siquiera puedo alcanzarlo. ¿Con veneno? Pero de hacerlo así, me vería mezclarlo con el agua. Y por otra parte, ¿nuestros venenos tendrían efecto en su cuerpo imperceptible? No, no cabe duda. ¿Y entonces qué? 21 de agosto. Hice venir a un cerrajero y le encargué para mi habitación unas persianas de hierro, como las que en París tienen algunos hoteles particulares en el primer piso, por temor a los ladrones. Me hará además una puerta similar. Quedé como una cobarde. Pero bueno, ¿qué me importa? 10 de septiembre. Hotel Continental. Está hecho. Pero, ¿habrá muerto? Tengo el alma conmocionada por lo que he visto. Así que ayer, después de que el cerrajero instaló la persiana y la puerta de hierro, lo dejé todo abierto hasta la medianoche, aunque había empezado a hacer frío. De repente sentí que estaba ahí, y una alegría loca se apoderó de mí. Me levanté lentamente y caminé a la derecha, a la izquierda, un buen rato, para que no sospechara nada. Luego me quité los zapatos y me puse tranquilamente unas viejas pantuflas. Después cerré la persiana de hierro y, regresando con pasos tranquilos hacia la puerta, la cerré también con doble vuelta de llave. Tras volver a la ventana, la cerré con un candado y guardé la llave en mi bolsillo. De pronto, comprendí que se agitaba a mi alrededor, que ahora era él quien tenía miedo, quien me ordenaba que le abriera. Por poco cedo, pero no cedí, sino que pegándome contra la puerta, la entreabrí, apenas lo suficiente como para pasar yo, caminando hacia atrás. Estaba segura de que no había podido escapar, y lo encerré totalmente solo. ¡Qué alegría! Lo había atrapado. Entonces bajé corriendo. En la sala, que está debajo de mi habitación, tomé mis 2 lámparas y derramé todo el aceite sobre la alfombra, sobre los muebles, por todos lados. Luego encendí el fuego y escapé. Luego de haber cerrado bien, con 2 vueltas de llave, la gran puerta de la entrada. Y fui a esconderme en el fondo del jardín, entre un macizo de laureles. ¡Qué larga espera, Dios mío, qué larga espera! Todo estaba negro, mudo, inmóvil. Ni un soplo de aire, ni una estrella, sino montañas de nubes que no se veían, pero que pesaban en mi alma tanto, tanto. Miraba mi casa y esperaba. ¡Qué larga espera! ¡Qué larga espera! Creía que el fuego ya se había extinguido por sí solo, o que él lo había extinguido.
Él, cuando una de las ventanas de abajo estalló por la presión del incendio, y una llama, una gran llama roja y amarilla, larga, blanda, acariciadora, subió a lo largo del muro blanco y lo besó hasta el techo. Un resplandor se propagó entre los árboles, en las ramas, en las hojas, y un escalofrío, también un escalofrío de miedo. Los pájaros se despertaban, un perro empezó a aullar, me pareció que empezaba a amanecer. Otras 2 ventanas estallaron enseguida, y vi que toda la parte baja de mi casa ya no era más que una espantosa hoguera. Pero un grito horrible, muy agudo, desgarrador, un grito de mujer, resonó en la noche, y se abrieron 2 buhardillas. Había olvidado a mis empleados. Vi sus rostros enloquecidos y sus brazos que se agitaban. Entonces, abrumada de horror, salí a correr hacia el pueblo, gritando «¡Socorro, socorro! ¡Fuego, fuego!». Me encontré con personas que ya venían y regresé con ellos para ver qué pasaba. La casa ahora no era sino una pira horrible y magnífica, una pira monstruosa que iluminaba toda la tierra, una pira en la que ardían hombres y donde él también ardía. Él, mi prisionero, el ser nuevo, el nuevo amo, el Orla. De pronto, el techo entero se derrumbó entre los muros y un volcán de llamas se elevó hasta el cielo. Por todas las ventanas abiertas en el incendio veía la vasija de fuego y pensaba que él estaba ahí, en ese horno, muerto. ¿Muerto? ¿Será posible? Su cuerpo que el día atravesaba, ¿o es que acaso es indestructible por los medios que nos matan a nosotros? ¿Y si no estaba muerto? Tal vez solo el tiempo pueda hacer algo contra el ser invisible y temible. ¿Por qué ese cuerpo transparente, ese cuerpo incognoscible, ese cuerpo de espíritu habría de temer también a los males, las heridas, las debilidades y a la destrucción prematura? ¿La destrucción prematura? De ella es de donde proviene todo el espanto humano. Después del ser humano, el Orla. Después de aquel que puede morir cada día, cada hora, cada minuto, por cualquier accidente, ha llegado aquel que no debe morir sino en su día, en su hora, en su minuto, porque ha llegado al límite de su existencia. No, no, sin ninguna duda, él no está muerto. Entonces, tendré que matarme yo.